Lluís Miñarro és el productor de cinema independent espanyol més important. Al llarg de la seva carrera sempre ha apostat per un cinema d'autor i de creativitat narrativa que ho diferencia de la resta. Les seues apostes sempre han anat acompanyades d'èxit, com les pel·lícules Coses que nunca te dije d'Isabel Coixet o En la ciudad de Silvia, de José Luis Guerín. Ara, la Filmoteca presenta un cicle indispensable amb 17 títols d'aquest productor imparable amb qui hem parlat. Creo que el cine que he producido, que estas 17 películas, responden a una pulsión personal, ¿no? De alguna forma es el cine que a mí me gusta ver como espectador. O sea, yo desde muy pequeño que he ido al cine, desde los 8 años que soy cinéfilo, por decirlo así. Entonces las películas así más comerciales, o sea, más grandes, que se les ve mal el plumero de que están intentando venderte la moto, no me interesan. Me interesa el cine que es una propuesta personal, que de alguna manera deja una ventana abierta al espectador para que él acabe de construir la película y que le aporte algo, que haya emoción, ¿no? Que de alguna manera haya una vibración dentro de esas películas, ¿no? Por eso siempre he escogido autores que de alguna manera yo he creído que respondían a esas intenciones y que a su vez enriquecían mi universo propio, ¿no? Es verdad, sí, al menos la mayoría han apostado por tener una línea, bueno, radical no es la palabra, ¿no? Pero una honesta consigo mismos, una línea próxima a la manera de entender ellos el cine y que yo he respetado también, porque también tengo la misma manera de entender el cine, o sea, también me seducen las mismas cosas que a ellos, ¿no? Entonces ahí ha habido un mutuo intercambio de valores, ¿no? Sí, sí, y yo te diría que cuál es el secreto de que ahora de alguna forma pues las aglutinen, hagan un homenaje, que primero fue en París, ahora es aquí, el mes de marzo es en la Filmoteca de Montevideo, en Uruguay. Pues el secreto está en que hay una coherencia entre todas estas películas, que de alguna forma todas responden a lo que tú dices, ¿no? A la personalidad de cada uno de ellos, y a la vez es como mi mirada sobre el cine, ¿no? Bueno, hay de todo, porque mira, hay algunos directores que ya conozco su cine y que por tanto para mí me interesa la obra anterior que han hecho, ¿no? Como puede ser el caso de Guerín, el caso de Manuel de Oliveira, por supuesto. Luego hay otros directores, pues como pueden ser Albert Serra, a Daniel Villamediana, etcétera, que José Enrique March, que de alguna forma es la primera película que hacen, entonces pues es a través de conocerles a ellos más que de leer el guión que me proponen. O sea, es el intercambio de ideas y de valores en un primer encuentro con ellos que se pueda producir el que me interesa, porque entonces descubro un mundo y unas posibilidades. Y luego ya es una cuestión de confianza mutua, ¿no? De dejar hacer a través de unas mínimas normas, porque el fin es disciplina, pero dejar hacer para luego llegar a unos resultados siempre vistos desde una perspectiva, no nos equivoquemos, desde una perspectiva artística, porque si tú lo que pretendes es una perspectiva comercial o conseguir dinero con esto, habría fracasado la primera película ya. Eso nunca puede ser un objetivo en nada. Bueno, es trabajar con un maestro que todo lo tiene claro y a la vez él emplea un lenguaje metafórico no solo en su cine, sino en la relación con los demás, ¿no? Entonces tú a veces puedes asistir a una secuencia que se está filmando y no entender mucho por dónde van las cosas y después al final él con un símbolo te lo resuelve. Porque es un hombre que tiene gran experiencia, ha hecho 40 películas y sobre todo tiene gran autoridad moral. O sea, él tiene unos principios morales y éticos muy marcados, muy profundos. Entonces es una suerte poder compartirlos con él, ¿no? Por decírtelo de otra manera, si yo hubiera tenido la posibilidad hace 20 años de trabajar para Buñuel, pues no lo hubiera despreciado, hubiera intentado estar ahí, ¿no? Y con Oliveira ha ocurrido lo mismo, que he intentado aproximarme a él para poder estar cerca de su obra. Lo he conseguido en esta película, Singularidades de una chica rubia, y espero conseguirlo en la próxima, que iniciaremos dentro de un mes a rodar en Portugal también, que se llama El extraño caso de Angélica y en el que está Pilar López de Ayala como actriz. Señora Ishea, ¿dónde está su partitura? ¿Es necesaria? Es necesaria. Está bien, puede comenzar y dese prisa, por favor. Me daré prisa.